En este día, hoy es día 17 de febrero, cuando iniciamos la Cuaresma. Y las lecturas de este día tienen que ver, cada año se repiten más o menos la misma exhortación, diríamos, el mismo enfoque, lo que los evangelios tratan en cada Cuaresma. Y es hablar, podemos usar dos palabras para describir un poco lo que los evangelios y las lecturas nos dicen. Dos palabras que pueden darnos el punto central de la exhortación. Podemos usar la palabra honestidad. Dios quiere que seamos honestos y eso es lo que la lectura, a donde las lecturas nos llevan, a que practiquemos la honestidad. Y cuando hablamos de honestidad, inmediatamente nosotros llega a nuestro cerebro una cantidad de situaciones que se vive hoy en este tiempo. Casi todos, en todos los lugares, se habla de ser honestos, de ser transparentes, de ser más o menos auténticos. Y la palabra contraria a la honestidad es hipocresía. Las lecturas nos hablan de no ser hipócritas. En un lado decimos, sean transparentes, dice el Evangelio. En otro lado dice, no sean hipócritas. Esas dos palabras tienen que quedarse en nuestra mente en este día. Y tanto la transparencia como la hipocresía usan de un instrumento elemental y básico que usualmente lo comenzamos a usar desde pequeños. Desde pequeños el ambiente en el que vivimos nos va enseñando a ser transparentes o a no ser transparentes o a ser hipócritas o a no ser hipócritas. Ese ambiente lleva esos dos polos. El niño aprende a ser honesto, pero también aprende o puede aprender a ser hipócrita. Entonces, la exhortación del Evangelio nos lleva a ese terreno. La mentira es lo contrario a la verdad. Y tiene que ver con la transparencia y tiene que ver con la hipocresía. Si nosotros ponemos atención, la mayor cantidad de problemas que existen en las estructuras gubernamentales de nuestro tiempo tiene que ver con la falta de transparencia y con la falta de honestidad. Entonces, ustedes van a ver que de repente salta un problema y ahí va el hombre para la cárcel o va el hombre para los tribunales porque ha estado engañando a la institución a la cual sirve o engañando a la organización para la cual trabaja. La transparencia ha sido nula en esos casos y cuando aparecen las evidencias se da uno cuenta que aquella persona no ha sido transparente o ha sido hipócrita en su forma de ser. Ahora, pero esos dos elementos, decía yo, comienzan cuando uno está pequeño. Porque en el hogar, ahí es donde comienza uno a aprender a ser transparente, a ser verdadero, a ser correcto en lo que uno piensa y lo que uno dice. Y también ahí aprende lo contrario, a ser hipócrita, a ser mentiroso. Y eso lo aprende uno del entorno en el que vive. A veces está compuesto por los hermanos mayores o por los padres o por otros familiares que se unen y entre todos forman ese ambiente de no transparencia o de hipocresía. Eso es lo que Dios combate
Eso es lo que Dios le preocupa y le disgusta. Porque lleva una cantidad o lleva varios elementos, diríamos, que atentan contra nuestra integridad, contra nuestra salud incluso, mental y emocional. Tal vez no hay cosa que más nos preocupe estar jugando una doble vida, el doble sentido, en el cual aparentamos ser una persona, digamos en el caso de las lecturas, una persona muy religiosa y por otro lado haciendo algo que no tiene nada que ver con la religión y que incluso la religión condena. Lo que Dios quiere es que las personas hagan uso de su capacidad para ser honestos con Dios. Y hay un libro que se escribió hace muchos años que se llamaba Honesto para con Dios o Sincero para con Dios. Una persona que quiere ser sincera con Dios, no es sincero con la gente, sino sincero para con Dios, sincero con la vida espiritual que lleva, sincero consigo mismo, porque lo que nos interesa a nosotros es la honestidad que se aplica a nuestra vida personal, porque eso es lo que tiene buen resultado, tiene cosas que nosotros podríamos beneficiarnos en gran manera. Y lo que más nos beneficia eso es la salud mental y la salud emocional. Cuando uno no es sincero, hay en el corazón preocupación y en la mente, en el corazón y la mente hay esa preocupación. ¿Y si me descubren? ¿Y si se sabe? Entonces esas cosas nos persiguen a nosotros. A veces aparecemos, como había un señor hace un tiempo que vendía productos orgánicos y se corrió su fama de que vendía productos orgánicos y era un emporio, un gran negocio, una gran compañía. Y el señor estaba muy orgulloso de que tenía mucha clientela. Pero como aquí hay algunas organizaciones que se dedican a ver si nosotros estamos cumpliendo con lo que decimos, y hay personas también que se quejan cuando las cosas no parecen que son lo que ellos esperan. La persona fue investigada por quejas que hubieron y salió en grandes titulares después que esta persona, que era un cristiano también, miembro de una organización religiosa, había estado engañando a la gente con los productos que vendía, que decían que eran orgánicos y no eran. Y fue multado, su negocio perdió la clientela, hubieron varios resultados ahí que entraron en conflicto, como digamos, la opinión que tenían sus amigos, sus familiares, la opinión que tenían en la iglesia de él, también se vino abajo. Y por último, el Señor se suicidó. Y de esos tenemos muchos casos. Si ustedes recuerdan, el caso también de aquel señor que desfalcó a grandes compañías, artistas y bancos y serie de cosas. Y por último, fue condenado a la cárcel y creo que todavía está en prisión por engañar a sus clientes, a las personas que confiaron en él. Y un hijo de él, al verse tan avergonzado por lo que su padre había hecho, se suicidó. Y así vamos teniendo situaciones, casos en gran escala. Pero hay un nivel más bajo, donde estamos envueltos todos aquellos que no tenemos compañía, que no tenemos negocio, pero que somos personas religiosas, que nos gusta ir a las iglesias. Y cuando vamos a las iglesias nos vestimos bien y damos una buena ofrenda
y la gente nos tiene buena opinión y somos muy felices porque nos tratan con respeto y con estimación en la iglesia, pero no cumplimos con ese elemento de ser transparentes con Dios. No cumplimos con el elemento de no ser hipócritas con Dios. Y eso es lo que Jesús está condenando a aquellos líderes religiosos, a aquellas personas que son religiosas, que van a las sinagogas y hacen oraciones y hacen muchas cosas, y eso ya tienen su recompensa, dice el Señor. Pero también hay otros casos, y tal vez son casos no tan importantes para nosotros. Por ejemplo, dice el Señor ahí, si ustedes hacen un favor a alguien, no lo divulguen. Si ustedes hacen un bien a otra persona, que nadie lo sepa. Si ustedes están haciendo, y esas cosas que nosotros hacemos para glorificar a Dios, pero dice el Señor, no lo divulguen. Lo que quiere el Señor es que nosotros hagamos esas cosas porque las hacemos para gloria de Dios. Y Dios que lo ve, Él nos va a dar la recompensa. Pero a veces no lo hacemos para Dios, sino para glorificarnos a nosotros mismos. Y quizás para encubrir la transparencia que nosotros no siempre tenemos con Dios. Ahora, en las lecturas que hemos leído, lo que se nos invita es a ser honestos, a ser transparentes, a no ser hipócritas y sobre todo a ser auténticos. Por ejemplo, si usted aquí por ejemplo se requiere que la gente que esté en las iglesias todos estén casados, pero a veces la gente no puede casarse y entonces tiene sus entretenciones por ahí fuera de la iglesia y en lo privado, donde nadie lo sabe. Pero a ese nivel es mejor aparecer juntos en la iglesia y decir, esta es mi compañera, este es mi compañero, aunque no estamos casados, pero nosotros queremos servir aquí a la comunidad con nuestro corazón y con nuestro entendimiento, y la iglesia se reserva el derecho si los discrimina o no, que ese ya es otro terreno. Pero la obligación del cristiano es ser transparente. Y nadie tiene que juzgarlo a usted por eso. El único que puede juzgar por eso es Dios mismo. Así que la transparencia es algo importante, la hipocresía es algo que no se debe de practicar y en esta cuaresma somos llamados a vivir una vida de autenticidad, de transparencia y de honestidad. Ser honestos, pero con Dios y con nosotros mismos. Nada más. Que Dios nos bendiga y que nos ayude en esta estación a vivir una vida de reverencia, de respeto, porque Dios está en todas partes. ¿Y a dónde huiré, dice el salmista, de tu espíritu? Siempre, siempre Dios sabrá qué clase de personas somos nosotros. Y por eso en este día, si nosotros no hemos sido fieles, digámosle, Señor, perdónanos. Y Él es clemente y misericordioso para perdonarnos. Pero quiere que nosotros seamos responsables en el diario vivir de nuestra vida y de nuestra fe y de nuestro seguimiento a Jesucristo, nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, que Dios nos guarde y nos proteja. Vamos a continuar